Hola, hola, seguimos en movimiento. Esta vez el turno es para la danza. Conoceremos a dos protagonistas quienes llevan su arte y todo su talento a niveles internacionales. Desde la danza folclórica hasta la danza contemporánea, ellos nos muestran por qué siempre están en movimiento. El grupo de danzas folclóricas Carmen López de la Universidad del Valle ha tejido una historia de dedicación y arte. Con una trayectoria destacada y un repertorio diverso, es un referente cultural de la región, compartiendo la esencia del folclore colombiano ante el mundo. Y en este momento nos recibe Francisco Castañeda. Él es el director del grupo de danza folclórica Carmen López de la Universidad del Valle. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos y para hablar justamente de estas más de 5 décadas que ya lleva el grupo folclórico. ¿Cómo está y qué ha recorrido durante todos estos años? El grupo fue creado por la maestra Carmen López en 1967, pero reconocido por la universidad en 1968. Por eso nosotros contamos nuestra historia a partir del año 68. En este año, el 10 de marzo, que es el documento oficial, cumplimos 56 años de vida en ese compromiso de promover y difundir lo que son nuestros valores culturales que se pueden apreciar en la danza, en el colorido del vestuario y en la música, porque nosotros somos un grupo de música y danza folclórica. Bueno, digamos, con más de estas 5 décadas, usted ha hecho parte aproximadamente del 80% de la vida de este grupo, aproximadamente 40 años como director y también como participante. ¿Cómo usted inicialmente llega al grupo y después cómo se convierte en el director? Bueno, yo llego al grupo cuando entro a estudiar educación física hace 40 años, en 1984, y cuando llego allá, Carmen me echó el ojo. Emerson, Emerson, todos los ensayos ella me nombraba cantidades de veces. Entonces yo le dije una vez al monitor, de ese entonces me dice, yo le digo, Carmen me la tiene montada, me dice, ¿montada? ¿O no te estás dando cuenta? Ella lo que se está viendo es potencial. Cuando él me dice eso, yo me motivé y empecé a trabajar por fuera. Le decía a los compañeros, no, ensayemos, lleguemos con todo listo. Y entonces empecé en esa maratónica, digamos, en esa maratónica. De dar un poco más de lo que te pedían. Más de entregar y de conocer lo que eran nuestros valores culturales, porque realmente no conocía nada. Uno de los eventos más importantes que del inicio fue que era el Nacional Universitario de Ascuna en el 85, que fue acá en Cali. Ese fue su primer, digamos, participación a nivel nacional. Mi primer participación, digamos, visual, porque nosotros éramos semilleros todavía, pero era ya ver el grupo así. Cuando yo veo la participación de los otros grupos de Colombia, empecé yo a interesarme mucho más por ello. Y bueno, llegó la oportunidad de que nosotros allí en ese festival quedamos de segundo y luego nos llevaron para Bogotá. Ahí ya empecé a participar yo. Cuando llegué a Bogotá y que nos estuvimos en la Media Torta, estuvimos en centros, en algunos centros comerciales, en la Universidad Nacional. Y mejor dicho, ya el folclore estaba más impregnado en mí que Usted dijo, esto es, bueno, pues en ese momento era como, yo tenía como dos vidas. Mi Ajá. vida
académica con la educación física porque fui deportista de alto rendimiento y pensé que ese era mi proyecto de vida. Y mi vida con la danza, que Con el arte. con el arte, que era mi diversión, era de pronto en ese momento mi recreo. Resulta que yo me convertí en el monitor del grupo de danzas. Yo ya llevaba, digamos, mucho tiempo con Carmen. Precisamente hace 40 años fue la última gira que tuvo Carmen con el grupo y en ese momento Carmen me soltó, ya me había soltado el grupo, yo era el monitor, el que decía qué se hacía, qué no se hacía, cómo se hacía, era el que lideraba y todos pues me seguían y yo simplemente le decía, Carmen, vea, ese es el programa que tengo planeado, ¿qué tal? Ella me decía, hágale, ya me dio a mí toda La libertad también. libertad. En esa gira fue muy interesante. Carmen, después de que llegamos de esa gira, lo manifestó. Creo que es la mejor gira que he tenido. De verdad que fue una gira súper. Estuvimos por Italia, por España, por Suiza. Llevando toda la tradición y folclore de Colombia. Exacto. Bueno, pero justamente hace algún instante usted mencionaba que usted como en ese primer encuentro que tuvo aquí en la ciudad empezó a descubrir todo el folclore que tiene Colombia y es justamente eso, porque la danza folclórica se compone como de diferentes ritmos, si se puede llamar, de las diferentes regiones que componen nuestro país. Entonces está la danza folclórica del Caribe, la danza folclórica ya del más al sur del Amazonas, del Pacífico, del otro lado de nuestro país. Entonces, ¿cómo fue conocer, apropiarse de todos esos ritmos folclóricos y pues justamente empezarlos a implementar y empezarlos a transmitir? Bueno, primero pues fue todo ese conocimiento que adquirí con Carmen. En los semilleros uno que hacía pues formar a los estudiantes que llegaban, pues de lo que uno se ha apropiado, pero el verdadero reto llegó el 28 de julio de 1995 cuando Carmen se nos va. Yo ya había trazado un proyecto de vida. Yo decía, yo quiero coger lo que he aprendido en el grupo de danza, lo que he adquirido, los conocimientos adquiridos en educación física, lo que está adquiriendo en terapia ocupacional. Y yo dije, me voy para Estados Unidos, estudio algo que tenga que ver con terapias, porque yo quería como la parte de rehabilitación y monto mi centro de rehabilitación donde esté todo esto. En esa época usted, digamos, no sabía en dónde poder estudiar, por decirte algo, danza terapia, música propia o algo así que tuviera que... Por lo menos aerorumba. Nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Carmen fallece, todos me vienen y me dicen, no, vos tenés que ser El director, el director. el que siga con el barco. Y yo, sin pensarlo dos veces, dije, sí, porque yo quería que el grupo siguiera, yo no quería que el grupo, porque todo el mundo pensó, no, ya, Se acabó. Carmen, se acabó el grupo lleno. Entonces me dediqué al grupo, empecé yo ese proceso de continuar con la labor del grupo. Me di cuenta de que había recibido muchos conocimientos de Carmen, pero me hacía falta muchos más, sobre todo en la parte de dirección, en la parte de conocer otras, como que de validar todo lo que Sí. había adquirido con Carmen y validar otros conocimientos. Entonces me puse ya a buscar, a investigar. Quería entrar al IPC, pero los horarios no me cuadraron. Entonces empecé a buscar y me encontré con espacios en donde se encontraban otros pares. Entonces en eso me encontré con los danzantes que hacían el foro taller de danza. Y allá me encontré con, mejor dicho, con todo el mundo, digamos todos los directores de Colombia, de grupos de Colombia, nos encontramos allá. Entonces yo empecé a hacer con eso, Las relaciones. las relaciones, empecé a llamarlos, a invitarlos para que nos dictaran talleres, a ir a recibir talleres, a ir al terreno, a conocer
a conocer, digamos, el hecho folclórico. Sí. Y ese es un proceso que es de toda la vida, Sí. de toda la vida. Claro, el aprendizaje es constante. Bueno, y por otra parte, ya si nos trasladamos a la actualidad, al presente, a hoy, ¿qué ha pasado con el grupo? ¿Dónde se han presentado los reconocimientos? ¿Hasta dónde han llegado? Todo lo que han cosechado durante todos estos 56 años aproximadamente. Bueno, el grupo desde prácticamente desde su inicio, porque fue en el 68 que fue oficialmente creado, pero en el 71, del 68 al 71, Carmen hizo un despliegue a nivel nacional en diferentes, Lo posicionó. lo posicionó en diferentes eventos como el Festival Folclórico en el Reinado Nacional del Bambuco. Entonces, ella me dejó casi listo muchas cosas. La semillita plantada. La semilla plantada, su primer, digamos, su primer participación internacional la hizo en Perú en el 71, es decir, 68, 29, 70, 71, a los 3 años ya ella estaba a nivel internacional. Ya en el 79 la primera gira internacional, luego en el 80, luego en el 82 y en el 87 hago mi primer gira internacional por Francia y España. Acompañé a Carmen pues, durante 11 años, donde aprendí cantidades de ella y básicamente en este momento de los acontecimientos más importantes que ha tenido el grupo para resaltar fue la idea de la folcloridad, es decir, nosotros fuimos el grupo que ganó un concurso que se hizo aquí a nivel nacional para representar a Colombia. La folcloridad es el Encuentro Mundial de Danza Folclórica que organiza el CIOF, que es el Consejo Internacional Organizador de Festivales de Danza. Este consejo hizo una convocatoria nacional, primero en video, y de esos videos seleccionó 6 grupos que fuimos a una final en donde hicimos 2 puestas en escena con un jurado internacional y nosotros fuimos los seleccionados. Eso fue para el 2000, en plena pandemia, ¿no? En el 2020 se hizo, en el 2019 se hizo la selección para ir en el 2020. Por la pandemia no pudimos ir en el 2020, pero fuimos en el 2021. Fue, mejor dicho, apoteósico. Carmen cuando trabajaba era la directora del grupo, pero cuando se abrió una convocatoria no se abrió como director, sino para profesional del área de cultura porque las estructuras cambiaron. Yo me postulé y quedé como el profesional del área de cultura. Entonces ya el grupo no era director del grupo, sino que el grupo entraba a ser una partecita de todo un engranaje. Entonces yo dije, no, esto no es solamente el grupo. Entonces empecé a convocar, a crear, vía los cuentos. Y yo, ustedes son de acá. Vi unos chicos que estaban allí como queriendo hacer algo de salsa. Y digo, vengan, vamos a conformar el grupo. Vi a otros que estaban haciendo como capoeira y yo les vengan. Y entonces en ese sentido empecé a darle estructura, a leer sobre lo que era la cultura. Entonces ya la cultura es súper inmensa, pero yo digo, bueno, desde el bienestar, ¿cuál es ese acervo cultural que vamos a tener? Entonces es desde lo que son los grupos artísticos que no son lo académico, sino que son esa parte complementaria que necesitan los estudiantes para su formación integral. Entonces en este momento tenemos 20 grupos artísticos, no sé cuánta gente tenemos, a cuánto impactamos. Bueno, Emerson, entonces una invitación final para que los que participan de la Universidad del Valle en los diferentes sectores, estudiantes, docentes, administrativos y también toda la comunidad que quiera conocer un poco más sobre este grupo, lo puedan hacer y cómo lo pueden hacer. Bueno, nosotros hacemos parte del área de cultura de la sección Cultura, Recreación y Deportes de la Vicerrectoría de Bienestar. Allí pueden encontrar toda la información. También nos pueden seguir en las redes Área Cultura Urivalle. Hay diferentes eventos. Allí encuentran toda la información del área de cultura. Y pues quiero contarte algo adicional.
algo adicional es que cuando cumplimos 40 años como grupo de danza, yo siempre traía en mi mente una idea que se me gestó, que fue mi proyecto de grado cuando hice una especialización en gerencia para las artes, que fue el tener un festival. Es decir, había ido a varios festivales con Carmen a nivel internacional y yo decía, así como hemos vivenciado y que lo atienden a uno, chévere que la gente, los grupos, Que nosotros seamos los anfitriones. exacto, que nosotros seamos los anfitriones y nosotros desarrollamos el Festival Universitario de Danza Dejando Huella, que Dejando Huella es uno de los eslogans que tuvimos en una de las giras, porque sentíamos que siempre dejamos una huella cuando en el mundo, con todos los que nos veían, porque siempre muchos de los que nos veían en el exterior venían y nos visitaban, entonces nos encontramos, digamos, con colombianos y cuando nos veían ese amor patriótico les brotaba por las venas. Esa gente apenas lo ve a uno, ese amor, entonces sentíamos de que estábamos dejando una huella. Entonces colocamos al festival Dejando Huella y en este año cumplimos la 13ª versión, pero el festival nació en el 88. Ok. Bueno, esa es un poco de la gran historia de este grupo de danza folclórica Carmen López, que por supuesto ha llevado a diferentes escenarios nacionales e internacionales todo el folclore, no solamente de nuestra región, sino a nivel internacional. Francisco Emerson Castañeda, muchísimas gracias por habernos recibido, por compartirnos un poco de la historia y de todo su recorrido desde el arte, desde la cultura. Muchas gracias a ustedes pues, por tener en cuenta, digamos, estas historias, este baluarte de que yo digo que no es solamente, no es mío, sino de la universidad. Entonces, chévere que sigan, digamos, trabajando por lo que son nuestros valores culturales. Estamos en un periodo en donde lo que es el sentido de pertenencia, la identidad, el amor, no solamente por el arte, sino por nuestro entorno, se hace necesario y todas estas actividades van en favor de todo ello. Esto es En Movimiento, un espacio de arte, cultura y deporte de la Universidad del Valle. Más que movimiento, la danza contemporánea es un diálogo entre el espacio, el tiempo y el alma, una búsqueda constante de significado y conexión. La maestra Andrea Bonilla es la protagonista de esta historia y aquí nos cuenta toda su trayectoria. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo sangre de guerreros, sangre de guerreras. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo África, África, África en mis venas. Tengo sangre de guerreros, sangre de guerreras. Tengo África latiendo en el cuero del tambor. Seguimos en movimiento recorriendo algunos espacios de la Universidad del Valle para conocer y reconocer esos talentos que dejan el nombre de nuestra universidad en alto. Y por esa razón hoy nos encontramos con Andrea Bonilla Ospina. Ella es maestra en artes escénicas con énfasis en danza contemporánea. Andrea, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio En Movimiento. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes, de acompañarlos en este espacio. Bueno, Andrea, nosotros estamos aún más felices de poder conocer un poco más de ti. Hace 9 años ya hace parte de la Universidad del Valle, formando esos talentos que salen volando de aquí a conquistar nuestro país, a conquistar el mundo. ¿Cómo ha sido ese recorrido de estos 9 años y cómo llegas a la Universidad del Valle? Bueno, yo llego a la Universidad del Valle porque en ese momento volví a la ciudad, yo vivía por fuera y fui ganadora de una beca del Ministerio de Cultura para hacer una pasantía en Cuba. Entonces me fui a estudiar a Cuba un tiempo. Y cuando regresé, mi plan de condonación, de retribución social, fue hablar sobre las cartografías y los movimientos de danza dentro de la ciudad.
eso dentro de de lo universitario, el ámbito universitario. Entonces esa siempre ha sido como una de mis preguntas, y así empecé como los contactos con la universidad. Luego abrieron pues concurso y me presenté, y desde ese momento estoy aquí haciendo parte pues de este gran proyecto que nos significa la danza, que nos significa el arte, y cómo la danza es un lugar transformador social, sobre todo, ¿sí? Cómo hacemos estos diálogos extendidos con el territorio. Entonces, bueno, esos son como a grandes rasgos nuestros desafíos, y llevamos 9 años duros trabajando, con mucho amor, tratando de ser muy coherentes con lo que necesita el territorio, con lo que necesita la danza, y con el deseo de los y las chicas. Claro que sí. Bueno, regresémonos ahora un poquito más hacia atrás. ¿Siempre tuviste claro que te querías dedicar al arte, o en algún momento tuviste alguna ilusión de ser o crecer siendo, digamos, otra profesión? Bueno, yo empecé, no, mi historia es distinta. Yo estudiaba aquí en la universidad psicología. Ok. Y estando aquí en la universidad conocí un grupo que se llamaba Danza Espectáculo Univalle, que era dirigida por un par de cubanos, Gladys y Antonio. Era un grupo muy emblemático y que marcaron muchas vidas, mucha trayectoria dentro de la historia de la danza, no solo en Cali, sino en el país, y en la danza cubana. Entonces ellos fueron mis primeros maestros y maestras. Yo hago parte de este grupo, y ahí empieza como a entrar el mundo del cuerpo, como de lo que empieza a significar lo corporal. Ok. Y cuando estaba en 6º semestre, yo me gano un intercambio para ir a estudiar psicología en la Universidad Nacional. Entonces me fui para la Nacional a estudiar, y en ese semestre una vez iba por un pasillo de la Nacho y veo una gente por allá como moviéndose. Yo dije, ay, tan raro, ¿esto qué es? ¿Es esto como tan distinto, como que se come? Entré, pregunté y me dijeron, esto es danza contemporánea, y ahí empecé como mi camino, mi ruta. Ese semestre, sin contarle a nadie, me presenté a la universidad. Primicia exclusiva. Me presenté a la universidad y pasé las pruebas. Y fue pues totalmente un cambio de vida, porque tenía un deseo como muy palpitante sobre la danza, pero no lo entendía. No lo entendía con este universo racional que nos enseña a ver a veces la sociedad, las cosas, pero era un deseo muy, muy transparente de querer hacer eso, de entender qué era lo que me sucedía como mujer en esos espacios. Y ahí empecé a estudiar. Entonces estudié en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, que se llama la SAP, y estudié 5 años allá, y ahí me gradué, y bueno, de ahí vamos, y aquí vamos. ¿Qué pasó con psicología? ¿Lo terminaste? No, la paré, y eso fue el punto de quiebre, vamos a decir, un punto de quiebre un poco en la historia, porque claro, yo soy parte de la primera generación que entra a la universidad. Entonces es el sueño de los padres, de las madres, de las abuelas, o sea, uno empieza a representar esto, y pues cambiar de una carrera que es conocida a tratar de explicar que estudiaba danza, que eso se estudia, que de eso se puede vivir. Que se puede vivir. Entonces fue conflictuante en su momento, pero siempre conté con el apoyo incondicional de mi familia, y de mis amigos. Entonces como que siempre tuve una red que me sostuvo y que me sostiene hasta ahora. Eso es importante, porque muchas veces, claro, romper como esos círculos perfectos de la sociedad, donde es el abogado, es el médico, es el psicólogo, es el policía. Entonces en ocasiones enfrentarse, y más, digamos, un ejemplo en tu caso, que diste ese paso a lo que te nacía desde el corazón, a lo que te movía, pues esos son retos bastante grandes. Ya ahora que formas a otras personas que quizá también se encuentran en ese mismo camino, es ese mismo destino que en algún momento tú estuviste, ¿cómo los ves? ¿Cómo los formas? ¿Qué sientes, digamos, al formar tantos talentos y como al rescatar tantos deseos que uno por allá en su corazón tiene interno, y que de pronto por miedo muchas veces como que no se arriesgan a explorarlos? Bueno, hay una cosa que a mí me gusta mucho como en la pedagogía que yo aplico, y es, más que formar, yo siento que acompaño los descubrimientos de las personas. Me gusta sentir que acompaño estos momentos que son trascendentales. Me gusta
acompañar cuando descubren que son capaces de hacerlo. Eso es un momento maravilloso, cambia la mirada, cambia la sonrisa. Sí. Es como, sí, tú eres capaz, puedes hacerlo. ¿Cómo lo buscamos? Como ese lugar me parece importante en la pedagogía y siempre estoy abogando para que sea posible. O sea, soy fan número 1 de mis estudiantes. ¿Cómo hicimos tal cosa? Y yo, buenísimo. ¿Cómo lo hiciste? Porque sé que socialmente es difícil, es duro, porque hay muchos preconceptos sobre el arte y bueno, todo lo que envuelve el mundo. Es como una capa, un velo, como que todo el mundo quiere tener hijos e hijas que transiten el arte, pero que no se dediquen a eso. Exactamente. O sea, como que pintes, o cantes, o toques un instrumento, o bailes, pero dedicarte a eso no es una opción digna de la vida. Y tal vez el mayor aprendizaje en este rol de profe es acompañar y descubrir la dignidad en el ejercicio artístico. Andrea. Ese transformador social. No, impresionante. O sea, digamos desde el arte cuando se transforma se encuentra justamente lo que es el amor y la pasión, que finalmente la pasión es lo que nos mueve para hacer las cosas bien y para hacerlo constantemente. Porque muchas veces hacer lo que no nos gusta, eso sí definitivamente termina siendo la peor decisión. Andrea, hablemos un poco de tus proyectos internacionales, porque también viajas por diferentes países llevando tu esencia, llevando tu talento, llevando tus propuestas. ¿Dónde has participado? ¿Qué has presentado? ¿Qué proyectos tienes a futuro y pues a mediano plazo? Bueno, contarles que yo tengo el honor de hacer parte de una compañía que se llama Sankofa. Sankofa es la primera compañía del país, en este momento con 26 años, radicada en Medellín, bajo la dirección del maestro Rafael Palacios, donde nuestra técnica de entrenamiento es la danza afrocontemporánea, ¿sí? El tema de investigarnos como sujetos políticos, que es como mi línea de investigación, pues con Sankofa nos ha permitido tener una voz. Un poco el lema de Sankofa es bailamos más que para ser vistos, para ser escuchados. Entonces hay una defensa por este lugar de la representatividad escénica. Entonces Sankofa, hago parte del colectivo desde el 2005 y ha sido pues una gran familia, un gran camino. Entonces con Sankofa he tenido la oportunidad de conocer pues distintas partes del país y ahora tal vez este otro proyecto que ya es individual, que es como mi colectivo, mi espacio, como Andrea Bonilla, ha sido como maravilloso poder llevar y empezar a descubrir esta voz sola. ¿Qué es eso que uno como mujer afro, nacida en una ciudad como esta, tiene por decirle al mundo? Entonces ahora tengo un proyecto, eso en un mes, un proyecto en un festival que se llama Próximamente, muy conocido en la ciudad, en Bruselas. Entonces voy a llevar una obra que se llama Ruido Blanco, que fue beca de creación en otro festival hace 2 años en Barcelona, que se llama Africa Moment. Entonces, como poder ver la secuencialidad de los trabajos, pues es una parte que en mi perfil es maravilloso. Ser una profe activa, pues, dentro del arte es como un gran honor. Sí. Porque no solo se enseña desde el saber técnico, disciplinar, sino también desde las enseñanzas y los aprendizajes que uno tiene estando en escena. Y desde la evolución misma, ¿no? Digamos Que no se quede como desde lo teórico o de pronto de lo técnico, sino también qué está sucediendo en el mundo, qué le traigo a mis estudiantes, cómo ha evolucionado también, digamos, puede ser técnicas, pueden ser maneras de presentarnos, de ya, digamos, me imagino que esos festivales no es lo mismo hoy a como se hacían hace 10, 15 años, la evolución. Exacto. Sí, yo siento que soy una red que voy tejiendo puntos y voy encontrando lugares y personas que necesitan estar más próximas, ¿sí? Como encontrarse, y ese es un poco mi labor en este rol como docente. Ya como creadora pues es otro lugar, como investigadora es otro, como coreógrafa, como intérprete, depende del rol en el que esté, pero digamos que este rol dentro del arte siempre implica sí una responsabilidad social de cómo se lo pasamos a otra, sí. Cómo otra persona también puede beneficiarse. Sí, es que beneficiarse es como muy marketing, pero sí, cómo puede... Claro,
sacar conocimiento de ahí, cómo compartimos estos aprendizajes. Claro, fíjate. Y eso es como el reto de los buenos maestros, por decirlo de alguna manera, transmitir esos conocimientos, enriquecer, por supuesto, a esos talentos que van llegando. Y Andrea justamente es ese pilar fundamental para muchos estudiantes que llegan aquí a la Universidad del Valle a formarse en diferentes áreas del arte. Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, un honor, un gusto total estar aquí, hacer parte del espacio. Les invito a que vengan, nos conozcan, nos acompañen en las temporadas de teatro y danza, que son todos los viernes y sábados, a que visiten nuestras páginas. En la página de la universidad están todas las noticias, todo lo que hacen maravilloso nuestros estudiantes. Siempre, como digo, soy fan de ellos, entonces hacen cosas maravillosas, ahí las van a encontrar, nuestros profes también. Entonces, a que vengan y se sumen en esta comunidad porque la creamos juntos y juntas. Entonces, que se unan acá a venir a bailar. Claro que sí. Andrea, muchísimas gracias. Recuerde que Movimiento es deporte, cultura y por supuesto arte. Así llegamos al final de este capítulo donde conocimos un poco más sobre la danza folclórica y la danza contemporánea. Los invitamos a que se conecten con nosotros en un próximo capítulo de En Movimiento y por supuesto a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @canal Univalle TV y @UnivalleCol.